Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Destape, sin Roberto Navarro, como ya habrán visto, como lo habrán notado, ninguno de los dos se está recuperando de una afección. Darío Gani, buenas noches. Buenas noches, Iván, ¿cómo andás? Muy bien, porque vamos a tener a Aníbal Domingo Fernández, el ex jefe de gabinete que hoy se presentó a Comodoro Pi a declarar en la causa del fútbol para todos. Pero no vamos solamente a ahondar en la agenda de lo que el gobierno llama la corrupción kirchnerista, sino también de política. ¿Va a ser candidata Cristina Fernández de Kirchner el año que viene? ¿Cómo ve Aníbal Fernández al gobierno de Mauricio Macri y a la CGT? Ha tenido en su rol de jefe de gabinete de ministros varias reuniones seguramente con los jefes sindicales durante los años kirchneristas. ¿Quién va a ser candidato si no es Cristina Fernández de Kirchner? ¿Y cómo ve a ese peronismo no kirchnerista que da la sensación que quiere atropellar con un camión a lo que fue el espacio liderado por Cristina Fernández de Kirchner, por Máximo Kirchner, lo que es la Cámpora, el espacio que nuclea también a Martín Sabatella, Capitanich, que, atención, hoy tuvieron una reunión en una quinta cerca de Morón de un amigo de Martín Sabatella, donde ya se empieza a esbozar lo que va a ser una parte del todo, según expresaron algunos de los que estuvieron en esa reunión. De todo esto vamos a hablar con Aníbal Domingo Fernández en instantes. Sí, podemos hablar un poco de economía también, porque hoy se conoció un dato que todos conocen ya en su casa, que es que repuntó la inflación, algo que parecía que había bajado, efectivamente no se habían aplicado los que tenía que ver con el tarifazo, pero ahora, según el INDEC, volvió a pegar la inflación. Vamos a ver, fue 1,1% el mes de septiembre, según el índice de estadísticas oficial, pero todos los índices alternativos le dan un poquito para arriba, sobre todo en algo que tiene que ver con lo más sensible. Vamos a verlo, qué es lo más sensible según la Universidad Metropolitana, que habla de los alimentos y bebidas. Obviamente subió casi un 3%, más que obviamente el resto de las uvas de los rubros, y esto que, a ver, este sector, el de alimentos y bebidas, según el último informe del INDEC del Banco Central, perdón, sobre giro de dividendos, las empresas de este sector son las que más giran, pero más allá de esto es lo que más les pega a los pobres. Por eso vamos a ver una placa más que tiene que ver con cuál fue la inflación de los más vulnerables. 44,2% la inflación en los últimos 12 meses de los deciles más bajos, de los que menos ganan. Sabes que la UMED, la Universidad Metropolitana, que es de alguna manera que comanda Víctor Santamaría, y hacen este índice, en el primero habían dicho que la interanual para alimentos, es decir, para el decil más bajo de ingreso de la población, o así lo calcula la UMED, había sido 55%. Esto creo que fue hace 2 meses atrás. Si bien bajó, evidentemente, la inflación sigue afectando a ese sector, como bien decías vos. Claro, porque ahora tenemos 11 meses de suba de inflación, porque ya el mes que viene, octubre, se compara contra el último mes de inflación baja del año pasado. Ya en noviembre, después de las elecciones, cuando el gobierno actual, que todavía no había asumido, dijo las medidas, por ejemplo, la quita de retenciones, que fue lo que más afectó a la suba de alimentos, por ejemplo. Bueno, cuando se compare noviembre contra noviembre, la suba no va a ser tan importante y va ya a plancharse en lo que puede llegar a ser la suba interanual. Pero este es tal vez el dato del día, vuelve a pegar la inflación y sigue pegando en los que menos tienen. Pero bueno, vamos a seguir hablando de otros temas. Vamos a hablar de uno de los programas tal vez símbolo de los últimos años, algo que lo que hacía era igualar a los que menos tenían y más tenían, sobre todo en lo que tenía que ver con la enseñanza básica, era el Plan Conectar Igualdad. Vamos a hablar de eso hoy, pero un pequeño adelanto de cómo vamos a tratar el tema en el día de hoy, en el Destape de hoy. Así que estamos muy contentos de darle un avance al compromiso de estas aulas digitales que tienen que llegar a todos los chicos del país. El programa Conectar Igualdad comenzó en el 2010. Del 2010 a fines del 2015 entregó 5 millones de netbooks. Cagaste, dice Aníbal Fernández mientras está mirando la rutina del día de hoy. Están los chistes del cadete, así que ahí si no lo querés anticipar. ¿Te gusta el cadete? Bienvenido, Aníbal. Me encanta, cómo no. ¿Te gusta el cadete? Sí, claro. Perfecto, sos parte de entonces los 40 millones de argentinos. Soy de los que gozas con el buen humor, y el buen humor también tiene que ver con lo político. Muy bien. Aníbal, ¿estuviste en Comodoro Pi hoy en el despacho de María Romina Servini de Cubría? No.
Como todos conocen, en la causa de Fútbol para Todos, la doctora Sevina y Cubría procesó a los 3 jefes de gabinete por falta de los deberes de funcionario público, por un teórico control que no se puede hacer y por el sponsoreo que está mal interpretado. Uno puede presentar la apelación por escrito o en forma oral. Nosotros pedimos presentarla en forma oral y fuimos a explicar que el error, que no es un tema penal, esto es un tema de derecho administrativo que hay que comprenderlo. Se administra de una sola forma y nosotros hicimos todo lo que correspondía. ¿Y ante quién fue? Ante 2 jueces de la Cámara, el doctor Irursun y el doctor Freiler. Aníbal, cuando hablamos de política, porque tiene que ver sin dudas con lo que fue el acto de Cristina Fernández de Kirchner en Atlanta y la aparición en el honoris causa de la Universidad de Avellaneda y la Universidad de Quilmes, se especula con que va a ser candidata el año que viene. Yo sé que la respuesta inmediata es Cristina no está pensando en candidaturas, y puede ser verosímil, pero ya el kirchnerismo se está juntando. Hoy ocurrió, lo decíamos en Morón, una reunión de dirigentes kirchneristas que entre otras cosas dijeron queremos ampliar y entre otros lo queremos llamar a Aníbal. Se juntaron Sabatella, Máximo Kirchner, Agustín Rossi, Jorge Capitanich. El planteo tiene que ser un poquitito más generoso, sí. Cristina es el único líder que existe en la Argentina y no va a haber ningún otro líder, ni siquiera el partido del gobierno, por razones obvias. Los liderazgos no piden permiso, sé eso, no sé, es punto. No hay forma de poder resolverlo ese tema. Seguramente si uno se la encontrara en este momento y tuviera la oportunidad de consultar y le preguntara si va a ser candidato, va a decir que no. Pero no solamente por esa visión que ella tiene de como líder y como concepción clara de lo que se necesita la Argentina en este momento, que necesita más dirigentes que candidatos, digamos, que eso va a estar por delante de la propia pregunta, sino de lo que realmente representa en términos de su visión. Y es su visión, yo no dudo que ella tiene la visión de no ser candidata, no tengo dudas. Ahora, faltan un montón de meses hasta el mes de junio, que es cuando se tiene que definir y eventualmente inscribir. Y yo no estoy en condiciones de aventurar nada, por lo cual puedo decir lo que me gusta a mí o lo que no me gusta. Seguramente se darán cuenta que a mí me encantaría que fuera candidata, pero es un tema que decide ella. Esta mayor aparición de Cristina, estuvo en algunos actos y demás, tiene que ver con el momento en cuanto tal vez a lo económico o a que tal no salió otra figura. No, es que no va a salir. Es muy simple, el tiempo, lo dan los tiempos y además no hay elemento, es decir, sin menoscabar a nadie, sin agraviar a nadie, sin quitarle méritos de los otros. La realidad es que el único líder que hay en la Argentina sigue siendo Cristina y no tengo ninguna duda que cada día que pase, como decía Juan Perón, detrás mío vendrán los que bueno me harán, el gobierno hace campaña para Cristina. Ahora, Aníbal, cuando uno habla con dirigentes del PRO dicen, sí, estamos mal porque Cristina está primera. Ahora, yo te hago una afirmación y te digo, Cristina y Massa son los 2 peronistas con más votos y ninguno de los 2 está en el Partido Justicialista. A lo mejor Massa puede ser... No puede asignarse el Partido Justicialista como si fuese Boca o River o Ferro. No. Es un organismo con una conducción... Te guste o no te guste. Si Cristina no es presidenta del partido es porque no quiso. Si hubiese querido serlo, lo hubiera sido. Nadie puede dudar de eso. Varios se hubiesen negado que Cristina sea titular. ¿Qué hubiese negado? ¿Quién se va a negar? Bueno, intendente del Grupo Esmeralda lo han dicho. Hubiese negado eso. Hoy dicen cualquier cosa que se pueda decir. Cuando llegue el momento, seguramente hay compañeros que tienen una visión de un color, hay otros que tienen otro color y nosotros que tenemos otro color. En todo caso, no nos podemos poner de acuerdo para confluir en un punto común. Hay que competir, si esa es la única forma de resolver estas cosas. ¿Por qué hay que tenerle tanta preocupación y miedo de antemano? Si es Cristina, no hay otro que pueda hacer eso. Ahora, estos puntos en donde no confluyen, supuestamente siendo oposición, es más fácil, se vio hasta el año pasado, se critica al gobierno, pero cuando tengan que construir... Pero hasta ahora lo que yo he visto de los grupos que teóricamente cuestionan a Cristina son los que me decían a mí o a cualquiera de los argentinos que han escuchado, que eran los que trabajaban en pos de una gobernabilidad. Le dieron el tema de los buitres por la gobernabilidad, le dieron el blanqueo bochornoso por la gobernabilidad, le dieron un montón de normas por la gobernabilidad, que la realidad es un bochorno, gobernabilidad, y siempre hago mi homenaje a la Unión Cívica Radical, a Raúl Alfonsín fundamentalmente y a César Jarolaski, que una vez que Alfonsín decidió bajarse de la presidencia y que asumiera Carlos Menem en el mes de julio del 89, durante esos meses le sacaban diputados para que el peronismo tuviera mayoría propia y tomara las decisiones que quisiera tomar. Con razón o sin razón, estando de acuerdo o no estando de acuerdo, pero es una posición de gobernabilidad. Esto sí dieron todo. Bueno, yo no coincido, yo no quiero estar en ese lugar, yo quiero estar enfrentando a este gobierno, yo quiero enfrentar al gobierno de este presidente que me parece una catástrofe, la que está produciendo fundamentalmente en los que menos tienen, en los más vulnerables, en los viejos, en los pibes, en la Conectar Igualdad que acabas de hacer el informe de vos mismo. Las últimas 100.000 computadoras que se entregaron son las que teníamos compradas nosotros, después no se compraron ninguna más. ¿Vos no creés, Aníbal, que hicieron
algo mal por dos motivos. No solo por la derrota, sino porque dirigentes que eran muy cercanos al esquema de ustedes, al esquema de Cristina concretamente, abandonaron el kirchnerismo incluso antes de que se abra el Congreso. El caso más emblemático es el de Diego Luis Bocio, que manejó la caja más grande de que se la dio Cristina durante 5 años. En esos casos no los podés medir como una concepción de poder. Se tienen que medir como lo que es el tipo, ¿no? Vale, un pedo, listo, ya está. No tengo que estar discutiendo toda mi vida por un tipo que fue un alcahuete. Llegó ahí por otras razones de ser. Y en algún momento le pagaron por haber hecho un trabajo determinado en una lista de diputados que no honró. Entonces digo, ¿a quién le debe? ¿Quién se da vuelta? Y el peronismo, ¿quién es el que lo mira? Del peronismo, de todo el peronismo, yo no soy dueño del peronómetro de nada, pero digo, ¿quién es el que lo mira? Nadie, todo el mundo sabe quién es. No es un tipo que pueda decir, yo vengo del peronismo y voy a formar parte de otra cosa. En ese caso, a pesar de que siempre lo critico y tengo posiciones políticas, no personales, enfrentadas con selección más allá, debo reconocerle que construir un espacio. Entonces, bueno, tiene su espacio, listo, ¿qué le vas a discutir? Que no, pero este pibe no tiene nada, lo que vale lo que se le dio, nada más. Y para la construcción, ese enojo que hay, en general, digo, como acabas de declarar y demás, ¿se puede construir en base a una lista el año que viene y demás? O... A ver, yo aprendí a ser frentista con Juan Perón. Con Juan Perón aprendí a ser frentista. Y frentista se es cuando uno tiene la cabeza bien abierta y concibe que puede juntar gente de todos lados. Lo hizo Perón en el primer gobierno, con Eduardo Colón, que venía del radicalismo, con Ángel Gabriel Borlengui, que venía del sindicalismo de empleado de comercio santafesino socialista, fue ministro del Interior 10 años, de Jerónimo Remorino, fue secretario de Julio Argentino Rocahijo, primer gobierno. El segundo gobierno en Neuquén con el movimiento poranuquino, con los APAG, y en Santa Fe con Carlos Silvestre Beña y Dalmide, es decir, Perón me enseñó a hacer eso. ¿Por qué? Porque un día nos equivocamos con Cobos y en semejante traición uno tiene que renegar del frentismo. No, bajo ningún punto de vista. No le pego un tiro en el corazón al frentismo ni por casualidad. Lo voy a seguir buscando toda la vida, por lo menos en lo que me respecta a mí, en mi pedacito chiquitito de peronismo. Creo que en la construcción global hay que seguir buscándolo. Hay un montón de gente que vale muchísimo y que tiene vocación de llegar al mismo punto que nosotros. ¿Por qué no usarnos mutuamente para llegar a ese punto? ¿Y quién es el patovica que se pone en la puerta diciendo ustedes entran, ustedes no? No es un problema de patovica, es un problema de consensos. ¿Hasta dónde estás dispuesto a conceder? Porque si vos me decís, ¿puede existir en la Argentina un partido donde estemos todos? Sí, claro, pero las concesiones que tienen que hacer cada grupo son inmensas. Yo no quiero estar en ese lugar, ¿eh? En ese caso, entonces, que se queden todos de allá y yo me quiero quedar de este lado y competir, aunque pierda siempre. Pero siempre sin conceder más que lo necesario. Ahora, cuando vos te sentás con los grupos que tienen formación, estrategia, que piensan de la misma manera que por los viejos y los pibes que lo que pensás vos, que piensan de la misma manera que todos tengamos las mismas posibilidades para nuestros hijos en el estudio, que tengan la posibilidad de llegar al Conectar Igualdad, que no le quites a los viejos la posibilidad de que los que no le pusieron los depósitos para sus jubilaciones puedan tener sus moratorias y poder pagarlas. Fueron muchas las políticas que marcaban una gráfica respecto de lo que significaba el decil más bajo con el decil más alto. Por ahí perdés solamente con esa gente. Sí, claro, si nadie dijo que solamente con esa gente. No digo, pero la clase media, que muchos de ellos vieron o participaron de la juerga de la yegua a Cristina, todo ese tipo de cosas, hoy sabes cómo deben estar extrañando a la yegua, ¿sabes cómo? ¿Cristina puede perder? Yo estoy convencido que no. Y los números te lo van a mostrar cada vez que se acerque más una elección, porque no hay ninguna posibilidad de que la gestión de gobierno actual, que es una gestión económica, vinieron a salvarse ellos, no al pueblo, al país. Ellos vinieron a salvarse, que tengan una posibilidad de torcer ese esquema. Es cuestión de mirar lo que decían hoy en el coloquio de idea. Teófilo Lacroze, presidente de Shell, es el que dice específicamente que los costos de un pozo en Vaca Muerta cuestan 50% más que en los Estados Unidos. Primero fueron con la... ¿Vos creés que Aranguren, hermoso sinvergüenza, lo trajeron por probo y por patriota? Ni es probo ni patriota. Vino a hacer su negocio. ¿Sabés qué decía Macri cuando comenzaron la gestión? Que él tomaba decisiones autónomas. Ahí tenés las decisiones autónomas. Primero fueron por los precios, las tarifas. Y ahora van por los costos, que es la expresión del propio presidente de Shell. Porque el CEO de Shell Internacional, de la Royal Dutch Shell, ya dijo que no se iban a dedicar a los combustibles, se van a dedicar al gas. ¿Y qué hizo Aranguren? El probo y patriota de Aranguren. El 28
28 y 29 de marzo te aumentó el punto de ingreso del sistema de transporte del gas para que vos le puedas comprar a la British Gas en Chile. ¿De quién es la British Gas? De la Royal Dutch Shell. Con lo cual, lo que está produciendo se la compra a un precio magnífico en vez de comprar a los bolivianos. ¿Qué dijo el patriota y probo de Aranguren? Que los bolivianos no tenían volumen. El primer ministro de Economía de Bolivia se lo dijo al gato silvestre, que ellos tenían volumen, que nadie fue consultado para eso. Con lo cual, ¿sabes a qué vino Aranguren? Hace sus negocios. No se fue nunca de Shell, no te lo compres eso. Sigue siendo un hombre de Shell y se llena los bolsos él, Shell y toda esa compañía que está trabajando para sí. Pasa, Aníbal, que cuando vos decís que vinieron a hacer sus negocios, suena del otro lado de la grieta a quienes dicen que el kirchnerismo fue una banda de asaltantes que tomaron el Estado para enriquecer. Que los denuncien a todos los asaltantes. Bueno, según el gobierno los están denunciando. Y que los denuncien si es lo que corresponde. ¿Vos creés que las causas judiciales que están teniendo los funcionarios del gobierno anterior no va a terminar ninguna en condena? Digo, de las primeras líneas. Y si alguno tiene razón de ser, terminarán en una condena, ¿por qué no? Pero yo no soy el que lo tiene que juzgar, lo tiene que juzgar la justicia. Tienen esos problemas que... Yo te digo que este gobierno va a tener un dolorcito de cabeza. Este señor va a tener un dolorcito de cabeza para explicar cuando termine la gestión. Mario Quintana, que fue director... Y porque siempre pasa lo mismo. Mario Quintana, que fue director de Pharmacity y CEO de Pegasus, del fondo Pegasus, va a tener que explicar qué hizo con los 11.480.000 dólares que compró a dólar futuro a 10 mangos y después se sentó del otro lado del mostrador y puso el número casi 50% más de lo que había comprado. Con lo cual digo, van a tener que explicarlo, van a tener que pagar Panama Papers, Obama Papers, van a tener que explicar en Moxtil, que la encontraron hoy, y que fue utilizado, en Moxtil, que fue utilizada en los 80 con seguro de cambio y autocréditos. Va a haber que explicarlo, viejo, esto. El presidente va a tener que explicarlo, porque mira para acostado como perro que volteó la olla, pero ninguno quiere explicar realmente lo que está sucediendo. Pero lo que está sucediendo con este gobierno es una catástrofe. Social. Es el presidente. ¿Y social qué querés que te lo muestre? Si la inflación que ustedes mostraban, que es el 44%, no es el 44% para decir más bajo, debe estar cerca del 60%, por una cosa elemental. Hay un montón de cosas que los que menos tienen o no consumen o no pagan. Es muy simple. Con lo cual el impacto es sobre fundamentalmente alimentos y bebidas. Entonces el impacto es muy alto. No vas a encontrar forma que pueda ser revertido de ninguna manera, aunque entraran capitales mañana a la mañana. Han hecho arreglos en la ley del blanqueo para poder meter adentro nuevas formas de blanqueo, meter seguros todo lo que han podido para ver cuánto puede entrar, pero no va a entrar gran cosa. No va a entrar gran cosa y no van a tener forma de poder traerlo. Se le fue 12.403 millones de dólares de fuga. Fuga de divisas. Fuga, por un lado, en el tema, en el pago de los dividendos, por otro lado, en el manejo de los pasivos. Esta guita que se fue no vuelve. ¿Y cómo se hace? Con deuda. Se paga con deuda. ¿Cómo se tiene que sentir en términos frente a los candidatos que estén el año que viene, pero también hoy en día, Macrino, ¿no? El que está en el decil más bajo, el que hablabas recién, el pobre, pero que ya era pobre, que ya estaba mal, que quería un cambio y se dio cuenta que... si lo votó a Macri, primero tiene que dejar de golpearse la cabeza contra la pared. Pero durante el kirchnerismo también era pobre. Bueno, si lo votó a Macri, tiene que dejar de golpearse la cabeza contra la pared y darse cuenta que por ahí no se sale, que que es un gobierno de rico para ricos. ¿Y no crees que no se la primera reforma tributaria solamente benefició a los que tienen plata, no a la clase media y mucho menos a los que menos tienen? Si no están viendo en todos lados que el ejercicio de la política que llevan a la práctica es siempre para beneficio, fíjate lo que sucedió con el soterramiento del Sarmiento. El soterramiento de Sarmiento tiene 10 años de adjudicada. Era IEXA, Comsa, que es la española, Gela, que es la italiana, y Odebrecht, que es la brasilera. 4 empresas. ¿Quién la iba a financiar? El Banco Nacional de Desenvolvimiento del Brasil, 1.500 millones de dólares. Justo se produce el problema en Estados Unidos de la burbuja, conflictos para el financiamiento, a la tasa del 4% que se prometía no se pudo llevar a la práctica, hubo que trabajarlo de una manera distinta. Aquí hizo el presidente un decretazo, juntó partidas de todos lados y se la puso directamente a este esquema de una empresa que es de la familia de él. IEXA es de Angelo Calcaterra, los Macri son 3, Franco, Pía, que es la madre de Calcaterra, y Tonino, que es el padre del intendente de Vicente López. Angelo Calcaterra es uno de los fronting de esta familia que está este tema. Calcaterra, a través de IEXA,
formaba parte de una sociedad con Gela, la italiana, que se llama DOS. Y que todavía no la vendieron, pero el vecino... No, que supuestamente es de ellos. Y invirtieron 45.000 millones, transfirió. Pero el vecino... Y en el mientras tanto le sacó a ellos todo lo que le pudo sacar. Le inventaron una canasta multiplicada por 2 para darle un valor hiper magnífico, una pobreza que no refleja ni por casualidad la realidad, pero sí le genera conflictos desde otro punto de vista, en todas las formas que tienen que estar buscando para poder conseguir los productos que necesitan todos los días. Le ha impactado el 40 y pico por ciento, el 40 y pico por ciento que le están, 45, 46 que le va a mostrar y que va a cerrar más arriba todavía la inflación, en lo que pues ya estamos en 2,5 en el mes de octubre, porque desapareció el impacto del freno a las tarifas. Cuando eso suceda, el impacto que va a tener va a ser durísimo, porque las paritarias cerraron al 30%, las que más alto cerraron, y la asignación universal por hijo las cerraron al 30%, quiere decir que las están licuando a más del 50%, las están licuando. ¿A quién impacta de lleno eso? Los que menos tienen. Y para colmo, si querés reírte un poco, reírte o llorar, no sé cuál de las dos cosas. Fíjate el folleto que sacaron. Las asignaciones familiares, una señora rubia con su marido y su hijito, y una señora por hijo, una señora morocha con el nene sin marido. Igual eso es capital simbólico, y la gente no come capitales simbólicos. Darío, te preguntaba cuánto... Sí, pero te impacta en el bolsillo, vos lo sabés, lo ves todos los días. ¿De cuánto era la pobreza? Y yo retomo esa pregunta, Darío, y te digo, el gobierno puede decir que es 32,2% de la pobreza, porque el kirchnerismo dijo que o era 5 o que no se medía. No, el kirchnerismo dijo con toda claridad que había que cambiar la forma de medir. ¿Cuánto se medía? Más de 2 años. Se medía unidimensional, siempre, el mundo lo midió así toda la vida. CEPAL decía que se midiera así, pero Europa hace muchos años que ya no mide así, mide multidimensional. Y nuestro país debe, con el índice de precios al consumidor nacional urbano, debe pasar a una medición multidimensional. Y es un trabajo que se tiene que dar para que esto no lo tienen hecho. Y la canasta que ellos presentan está duplicada por 2. Para que dé el impacto allá arriba y después con cualquier medida que tomen puedan llevarla abajo, porque si la comparas con Estados Unidos, con Chile y Brasil, con el que quieras, te vas a dar cuenta que tiene duplicada la base de lo que está utilizando el gobierno. Coincido, y así como Iván retomó mi pregunta, retomo la de él. Vos decías, no se le pudo explicar eso a la población porque se dejó de publicar un dato. ¿Y si no te la publican los diarios? Hoy hay una nota, mirá cómo estarán las cosas, que yo hoy lo retuiteé a Ismael Bermúdez, que muestra que en Córdoba está un 50% del aumento de la canasta. Lo está contando Clarín. Ismael Bermúdez es un tipo que no dice estupideces, un tipo que trabaja y sabe lo que está diciendo con los números. Si lo dice es porque el impacto lo está viendo y no puede obviarlo, lo está mostrando. Y que debe ser la persona que está mejor siguiendo en Argentina el tema del sistema previsional, Ismael Bermúdez, dicho sea de paso. Aníbal, con todo este marco de lo que venimos hablando, la Confederación General del Trabajo está reacia de alguna manera a hacer una medida de fuerza contra el gobierno. ¿Te parece un acto de prudencia o un acto de...? No se puede hablar livianamente a culpar o no culpar, no se puede hablar. Yo por lo menos, no estoy en condiciones de hacer eso. Me parece que primero uno tiene que dejar que se muevan. Yo no sé cuál es y la CGT, no sé cuál es el objetivo que está persiguiendo. No he hablado con nadie como para decirte, no, mira, el objetivo que persiguen no estoy de acuerdo, entonces las acciones fueran de otras. Si yo tuviera posibilidades de interceder en ese marco, yo no tengo dudas que ya estaría aplicando medidas de fuerza. Reconfiguro. Mi visión. La CGT empezó hablando de despidos, de reapertura de paritarias, y ahora está hablando de un bono de 1.000 pesos para jubilados y la posibilidad de que haya un bono para estatales y privados. ¿No hubo un descenso en las demandas de alguna manera? No sé cómo termina esto. Sacar conclusiones a priori es temerario. Yo no voy a hacer eso. No voy a hacer eso, porque conspira contra los propios trabajadores. Para vos los trabajadores, no los dirigentes, ¿tienen un poco más de miedo que antes por estas cuestiones? No tengas duda. Lo siembran el miedo. Lo siembran el miedo porque cuanto menos empleados tengas, menos posibilidades de paritaria vas a tener. Porque cuando vos no tenés captación del trabajo, sea formal o sea informal, es cuanto más fácil se hace para poder contratar a cualquiera. Y cuando vos contratás a cualquiera es porque los valores del precio de la fuerza del trabajo lo pones vos. Y si vos pones el precio de la fuerza del trabajo, se terminan las paritarias, muchachos. Con esta afirmación, ¿no te parece ahora que entonces lo que decís de los dirigentes gremiales... Pero es que yo sigo, voy a contestarte lo mismo. No sé, no tengo la data de dónde quieren llegar, ni qué es lo que está pasando, ni cómo termina este tema. Si en algún momento sacan una conclusión y nos vemos...
podría hacerte mi valoración política, pero hoy no sería temerario y además conspira contra el trabajo. Yo los conozco a los tres y los respeto mucho a los tres y los he llamado para saludarlos, y yo aspiro que lo que están persiguiendo sea un objetivo que nos comprenda a todos. Yo vuelvo a insistirte, yo estaría trabajando ya para una medida de fuerza, no tenga duda, a pesar de que Ratazzi dice que la huelga no hay que pagarla, ¿no? Yo ya estaría trabajando. ¿Crees que es posible eso, digo, ir a un país, y no quiero olvidarme que el secretario gremial, vos sos prudente, pero el secretario gremial de la CGT está disgustado con, evidentemente, las medidas que está tomando la conducción de la CGT? Es decir, hay alguien que ya planteó una disconformidad y es el secretario gremial de la CGT, estoy hablando de Pablo Moyano concretamente. ¿Por qué crees entonces que vos ejercés esa prudencia? Pero yo no soy sindicalista, yo no formo parte de la CGT, yo tengo que tener prudencia en ese marco. Bueno, es muy fácil irse de lengua cuando son otros los que están negociando. El caso de Pablo es el secretario general de Camioneros, él tiene algún derecho a plantear lo que está planteando desde su fuerza gremial. Yo no represento a ninguna fuerza gremial y en eso quiero ser muy cuidadoso. Pero sos de los que dicen nos paraban por ganancias y ahora no paran por... No, eso te lo digo yo. Era grosero lo que sucedía en aquel momento. Muchachos tocaban pito por ganancia y hoy ni siquiera le hacemos un planteo respecto de los despidos. Me resulta por lo menos insuficiente el planteo. Bueno, eso sí, es inevitable sostenerlo y defenderlo como esa posición política, ¿no? ¿Sabes qué, Aníbal? Da la sensación a veces cuando uno ve los esquemas más... lo que puede ser el entorno de Cristina Fernández de Kirchner, que había como una relación medio esquiva con el movimiento obrero. De allí las escisiones con algunos representantes de la CGT que hoy, o que en la campaña no acompañaron a Daniel Osvaldo Spinelli. ¿Hay alguna autocrítica ahí respecto de que había que haber tenido una relación más amigable con el movimiento obrero? Pero hay una visión rara de eso, porque acá pareciera ser que la buena relación con el movimiento obrero tiene que ver con el venite a comer el fin de semana a casa. Me parece que es una cosa muy chata esa visión. Yo no miro la política de esa manera. Me parece que a mí lo que me preocupa, que sigo creyendo en el magisterio conceptual de Juan Perón, de que es la columna vertebral del movimiento obrero, que los beneficios le lleguen y que las soluciones le lleguen. Y yo me sentí en la gestión de gobierno de la que participé que llegaron siempre. Todos llegaron siempre. Entonces el impacto sobre el trabajador lo sentía porque en vivo uno lo estaba dando. 5 y pico de desocupación es prácticamente lo que va a existir en el mundo siempre. El nivel de rotación que tenés de generación y de pérdida de fuente de trabajo va a estar rondando siempre en esa posición. Bueno, lo primero que han hecho este gobierno es otra cosa, y para que el 65% diga en el coloquio de idea que está de acuerdo con las medidas tomadas, entonces coincidimos que los empresarios van para otro camino distinto que el que está pensando el trabajador, que es mejorar su situación porque se la perjudicaron y feo, y van barranca arriba y con muy pocas posibilidades de llegar a buen destino, ¿no? Pese a eso, incluso los sindicalistas, no sé, se me ocurre los de la CTA o empresarios que son más críticos con el gobierno de lo de las pymes, igual resaltan que hay diálogo y con el gobierno se puede charlar. ¿No es de nuevo lo mismo en el gobierno de gobierno? ¿Se podría ver esto que para ir de la forma nada más? No conozco secretario general de gremios con el que yo no haya hablado. Pero no resaltaban todo el tiempo el diálogo. Bueno, pero que el diálogo a ver. ¿Pero por qué lo resaltan? Cuando hablamos de diálogo, yo tengo que inferir que vos me decís que yo tengo que tener algo de contacto con vos para que eso dé resultados posteriores. Con el trato que yo tenga con vos, bueno, regular, malo, muy malo o muy bueno, de la forma que vos quieras, si da resultados posteriores, para mí es bueno. Porque en definitiva, la charla sea como eso no fuera. Lo sé yo, pero hay empresarios bueno, que pero yo sí te lo puedo decir, porque la relación entre el decir más bajo y el decir más alto, que ya no se mide por ingresos por persona, sino se mide por ingresos por hogar, lo que se hizo una reunión en Francia hace unos años atrás, a pedido del presidente Sarkozy, donde varios premios Nobel, Joseph Stiglitz, Amartya Sen, varios de los que pensaron en sacar lo que era vivíamos nosotros dos juntos en el mismo lugar. Yo ganaba 10.000, vos ganabas 300 pesos. Resulta que en el mismo lugar entonces yo formaba parte de decir más alto y vos formabas parte de decir más bajo. Esa no es una realidad, es una irrealidad. ¿Cómo definió ese grupo entonces? Trabajar con las medianas. Si nosotros vivimos juntos y ganamos eso, la mediana tiene que dar
5.150 para cada uno. Esto es lo que estamos hablando, y ahí nos colocarán un punto determinado. Esta posición es la que yo he visto dentro de mi gestión de gobierno, con la presidenta, que nunca ha dejado de pensar por los trabajadores, con mejor relación con uno, con mejor relación con otro, esos 5 guitas aparte. A mí que me digan que hoy tiene buena relación y hablan con el partido. Se ve que me quedé con la pregunta de Iván de esto. Termino esto. Con el gobierno me parece que es bueno, pero las conclusiones son horribles. Sí. La cantidad de despidos que tenés, Arcor suspendió 4.400 trabajadores, 1.500 acaba de perder... 400. 400 trabajadores de Arcor, sí. Entendí, 4.400. 400. Estás teniendo pérdidas y caídas de trabajos o adelanto de vacaciones o lo que sea, que te impacta y que todavía no ves el impacto en el hombre y en la mujer trabajadora de todos los días, porque todavía hay prudencia en esa posición. Pero ¿cuánto tiempo más va a ser? El disgusto se va a exhibir. Se va a exhibir, claro. Y bueno, ya lo verás, yo no soy el que tiene que agitarlo, ni mucho menos, ni tengo interés de hacerlo tampoco, pero digo, nadie es tan tonto ni como para autoflagelarse como San Martín de Porres y dejar que las cosas caminen solas. No es así, es un poco más serio. ¿Qué diciembre augurás? Malo. ¿Qué es malo? Y hablaba hace poquito, me preguntaba, ¿cómo ves las cosas vos? Y yo las veo un poquito mejor que la semana que viene, porque yo veo que esto es una barranca abajo inevitable, y sin frenos, no hay forma que se frene, porque cada una de las políticas, todas son subsidiarias de ese esquema, de un esquema perverso, que cada vez recorta más espacio, que menos posibilidades te da de generación de empleo, que tiende a lo que siempre dijo Macri, si nunca lo negó, debo ser por lo menos que es coherente. Él siempre dijo, el trabajo es un costo, hay que bajar ese costo, a la mínima expresión, pero ahí lo tenés. La primera expresión la tenés con el propio presidente ayer con Vaca Muerta. Sí, y Aníbal, vos manejaste la fuerza mucho tiempo, y yo escuché al referente de un sindicato que no tiene personería porque no está permitido, ¿Sindicato de policía de la provincia de Buenos Aires. Ni lo sueñes. ¿Ni lo sueñes qué? Ni lo sueñes. ¿Qué es lo que te voy a preguntar? Que se sindicalice la policía. No, lo que te iba a preguntar es que dio la sensación en algunas fuerzas, vimos un video creo que fue la Metropolitana, que en algunos momentos se cortó la cadena de mando en las fuerzas, y a mí me cagan las patas eso, honestamente. Eso no puede haber pasado nunca, y si pasó hay que descabezar la cúpula, es muy simple. Pero me puede asustar en términos no sociales. Pareciera eso. Yo nunca vi eso así. ¿No viste el video de la Metropolitana? No lo vi en eso. Y si eso fuera así, lo que hay que hacer es sacarle a la cúpula y poner una cúpula nueva, no discutamos mucho. ¿Cómo califica la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad? Mala. Es muy mala. ¿Nada te gusta del gobierno? Me parece que yo no estoy para eso. Te llamen a la gente del gobierno que se autodefiendan con las cosas que le parecen que están buenas. Las que yo veo que son malas son muy malas. ¿No ves buenas? Y no las veo, ¿no? Claro que no. No las veo. Disfrazarse para después aparecer en algún lugar jugando al policía. No se juega al policía. Yo soy de los que siempre defendí que las fuerzas estuvieran a cargo de un civil, y eso es lo que hice yo con Néstor Kirchner. Yo no juego al policía, los que iban y planteaban cada uno de los hechos era la propia policía, porque debía ser de esa manera, con las decisiones del civil, pero debía ser de esa manera. Eso es como yo sentía que tenía que hacer. Ves acá que los políticos son los que definen, aparece este personaje Pérez Corradi y van y lo reciben, y después misteriosamente los abogados que en el mes en este canal, enero, febrero, por ahí, aparecen los dos abogados diciendo, Aníbal Fernández no tiene nada que ver, tengo los videos, no tiene nada que ver con esto, ahora se dan vuelta y dicen todo lo contrario, sí tiene que ver con esto, pero ojo, se cuidan y no pasan de la raya porque se lo llevan puesto a su defendido. La realidad es que alguien los tocó para que eso digan. Lo mismo pasó con Segovia. Segovia, misteriosamente, como yo no hablaba nunca de delito, la presidenta me pide un sábado que haga una conferencia de prensa para dar la noticia de que había sido detenido Segovia hace 8 años y pico. La ley de drogas argentina, 23737, tiene la ley del arrepentido adentro. ¿Por qué no se presentó como arrepentido en aquel momento? ¿Te das cuenta que han ido a hablarlo? ¿Quién? La gente del gobierno. ¿Quién? Seguridad. La falta de escrúpulo es superlativa. Hablar con los abogados para ofrecerles sabe Dios qué cosa, para que digan o hablen mal de un dirigente de la oposición, era una cosa espantosa lo que estamos viendo. Una célebre frase tuya que tenía que ver con un tecnicismo que se usa en seguridad es el tema de la sensación de seguridad. ¿Cómo está hoy esa sensación? Lo sigue midiendo la Nación, porque la Nación lo mide hace muchos años.
mucho antes que asumiera Néstor Kirchner. La Nación le pide trabajo a... Perdón, ¿La Nación, el Estado o La Nación, el diario? La Nación, el diario Nación. El diario Nación se lo pide al Centro de Estudios Públicos de la Universidad de Belgrano. Y lo que miden es eso, qué se ve en determinadas situaciones y cómo se aprecia un determinado delito. Por ahí el delito tiene tanta importancia desde el punto de vista nacional que repica, y quienes están mirando el resultado lo entienden de una forma distinta. Pero el error mío estuvo en haberlo mencionado una sola vez. Digo, hablar de una visión de esa característica. No te lo sé decir, no lo he visto publicado en La Nación. No, pero bueno, la inseguridad hoy... yo tengo en mi oficina el mismo vicio que tenía antes. Tengo 6 televisores vendidos todo el día y no paro de ver hechos directivos. No paro de ver los hechos delictivos. Nadie se hace cargo de eso, que no lo ven. Vos sabés que estamos ya mediando octubre, faltan 2 meses para terminar y llevan consumido el 29% del presupuesto del Ministerio de Seguridad. El Estado, a diferencia de la empresa, no tiene que ser eficiente. La empresa debe ser eficiente, el Estado debe ser eficaz. ¿Qué diferencia hay entre la eficiencia y la eficacia? Que cuando uno es eficaz, a vos te dan un presupuesto para ejecutar y lo tenés que ejecutar al 100%, porque se supone que cuando se fijaron las políticas públicas se valoraron y en todo caso te dieron un poquito menos que lo necesario, pero se valoraron para que vos llegues al punto en donde tengas todo comprometido. Si vos consumiste el 29% del presupuesto, te importó un comino. Te miro para el año que viene, entonces. Te digo, Patricia Bullrich subejecutó el 29% del presupuesto. Nosotros hicimos un informe en Economía Política que todos los ministerios habían subejecutado. Es algo que el PRO hizo en la Ciudad de Buenos Aires siempre en los años preelectorales, después sobreejecutó, por decirlo de algún modo, en el año electoral y les fue muy bien. El presidente lo que hizo fue sacarte ahora 45.000 millones de pesos para poner en el soterramiento del Sarmiento entre Aedo y Caballito, y con ese soterramiento lo que está haciendo es dándosela a una empresa de la familia. Son 3.000 millones de dólares. ¿Qué tiene que ver con lo que... 45.000 millones de pesos. Está bien, pero a lo que voy es... Son 45.000 millones de pesos que se lo dio una empresa de la familia. ¿Cómo que tiene que ver? Subejecuta el año preelectoral, después se ejecuta el presupuesto de este año y del que viene en 2017. Sí, pero cuando vos tenés un gobierno, cuando vos tenés un gobierno distrital, por llamarle de alguna manera, el nivel de exigencias que tenés es limitado a esas condiciones. Cuando vos manejás la macroeconomía, esa subejecución impacta en políticas que son mucho más profundas, porque el daño que se produce no se recupera. No es que vos no paraste de arreglar las plazas o no pusiste las luces y el año electoral arreglar la plaza y poner las luces. Acá estamos hablando de gente de carne y hueso, como decía Jauretche, que vos no la podés tratar como un número, la tenés que tratar como lo que es, como una persona del pueblo que está padeciendo determinadas políticas que aunque vos inyectes al mercado e intentes generar mano de obra, fíjate que del coloquio de ideas sale una visión que dice que todos piensan que van a tomar gente el año que viene. ¿Con qué? ¿Con qué mercado van a tomar gente? ¿Con qué mercado van a tomar? Díganme con qué mercado y uno más o menos va a comprender si eso es así, pero si las condiciones están dadas para que cada vez estén peores las cosas. Aníbal, tenemos que hacer una tanda. Te dejo una pregunta para después. ¿Qué diría mi amigo Roberto Petinato? No me la contestes ahora. Si tiene miedo el kirchnerismo de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa. Un resto, dale.